Listo, mi bro. El día de hoy vamos a hablar lo que son las velas japonesas. Pero primero, ¿entendemos qué es una vela japonesa? O sea, ¿sabes de dónde viene el nombre vela japonesa? Bueno, lo que yo busqué dice, el gráfico de las velas japonesas es un tipo de gráfico muy utilizado en el análisis técnico bursátil. Refleja el precio de apertura de un valor y el precio de cierre de un valor, el máximo y el mínimo. Exacto. Pero la vela japonesa es un poco más simple, o sea, un poco más atrás. El nombre de vela japonesa lo pusieron se inventó en Japón. Ya, ¿Qué pasaba en Japón? En Japón vendían arroz, vendían los bultos de arroz, vendían arroz en toneladas, bultos y todo eso. ¿Qué pasaba? Que no tenían cómo medir la oferta y la demanda. No tenían cómo medir en qué volumen de precio o en qué volumen de demanda subió o en qué demanda de oferta bajó. Por ejemplo, ellos tenían que el precio de la apertura del bulto de arroz, vamos a suponer en pesos colombianos, el precio del arroz costaba 2.000, ¿cierto? sí, Y mediante el día, por ejemplo, el precio del arroz en la mañana, a las 7 de la mañana, estaba a 2.000, pero ya por ahí como a las 9 ya le subían a 2.500. Entonces ahí comenzaría pues una fluctuación de precio, que de 2.000 se generó la demanda hasta llegar a 2.500. Entonces ya al final del día, o sea, había una apertura que era a las 7 de la mañana, había un mínimo, que por ejemplo, el mínimo de la vela era cuando por ejemplo, tú abrías hoy y abriste el bulto de arroz a 2.000. Pero sí, ¿qué pasó? Que tú dijiste, diablo, no me están comprando. Entonces, el precio mínimo de la vela marca el mínimo que marcó el día. Por ejemplo, en la apertura tú abriste en 2.000, pero para tú poder empezar a vender, bajaste a 1.500. Abriste en 2.000, pero bajaste a 1.500. ajá, Entonces, cuando ya tuviste las primeras ventas en 1.500, obviamente comenzaste a subir el precio. Entonces ahí comienza la fluctuación de la vela al alza. ¿Por qué? Porque tú estás vendiendo tu producto un poco más caro. Tú estás vendiendo tu producto más caro. Entonces, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000. Y vamos a suponer que el precio en el máximo histórico del día llegó a 6.000. Pero ese es el máximo de la vela. No quiere decir que el precio se quedó en 6.000. El precio se quedó en el cierre, que posiblemente sean 5.500. 500. ¿Por qué? Porque el máximo que el bulto de arroz tú lo vendiste en el día fue a 6.000, pero llegó al máximo y tuviste que bajarle al cierre de la tarde. Entonces, una vela alcista, que es una vela de color verde, te indica Sí, la apertura de precio, te indica el mínimo del precio de la apertura de la vela, te indica el máximo del precio, te indica el cierre al final de la jornada, ¿vale? ¿Y qué te sí, dice? La vela en sí, toda la vela que te dice, el cuerpo que te dice, te da una representación de fuerza si el día estuvo bueno o si el día estuvo malo. O ganó la demanda o ganó la oferta. la oferta. Exacto. Eso es lo que te va a indicar una vela dependiendo del color. Primero, vela alcista es una vela verde. Es compradores, es demanda. Vámonos a la vela roja, que es la vela bajista, la vela de la oferta. A diferencia de la vela verde, que la apertura es abajo, la diferencia es La que roja, la la vela, apertura es arriba. la roja, la apertura es arriba. ¿Por qué? Porque si abre acá
y se va a generar una oferta, pues obviamente la Hacia la vela venta. coge hacia abajo. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el vendedor de arroz, esta vela puede ser un día malo. Por ejemplo, acá cerró. Vamos a hacer el ejemplo. Cerró en 5.500. Eso quiere decir que aquí abren 5.500. Ujú. ¿Por qué? Porque el día anterior cerró en 5.500 y obviamente el día Sí. siguiente va a aperturar en 5.500. ¿Qué pasó? Que al inicio de la jornada pudo vender un bulto de arroz en 6.000 porque fue el máximo hasta donde llegó el precio, donde dejó la mecha. Pero de ahí ya fue decayendo. Ya fue 5.000, 4.500, 4.000, 3.500, 3.000. Y otra 2015. vez volvemos al precio real, donde el cierre llega a 2.500. Pero antes de cerrar la vela, el mínimo histórico De llegó 2000. a 2.000. O el mínimo, o sea, me refiero a mínimo histórico al mínimo del día. Sí. Entonces, la apertura de la vela es un poco diferente porque la apertura la genera hacia abajo. En cambio, en la vela compradora la apertura la genera hacia arriba. En la demanda, tú ganas en la oferta el precio. Bueno, en la demanda, el bulto de arroz se evalúa. Y en la vela roja que es oferta, el bulto de arroz se devalúa. ¿Listo? Esos son los Sí. tipos de vela japonesa. Entonces, ese tipo de vela japonesa es la que vamos a usar dentro del gráfico. A nosotros nos va a dar el volumen, nos va a dar la fuerza y hay distintos patrones de vela. Patrones Ajá. de pronto de indecisión, que tienen menos cuerpo. Patrones envolventes, que tienen un cuerpo gigantote de fuerza. Sí. Martillos invertidos, eso hay dentro del mercado, pero eso no lo vamos a usar, ¿vale? Eso no lo vamos a usar. Nosotros tenemos que aprender que es una vela alcista y que es una vela bajista. Y en este gráfico aprendimos qué es el tipo de vela, por qué se llama vela japonesa y por qué le llamaron vela japonesa, Sí. ¿vale? ¿Quedó entendido hasta ahí, mi bro? Sí, Excelente. ahora sí. ¿A las dudas quedaron claritas? Sí, ya queda mejor. Sí, porque de tomo Perfecto. cuando uno ve el tipo de video, la mayoría muestran cómo operan ellos. Ahora, cada vela tiene una temporalidad, pero ese depende de la temporalidad donde tú vayas a analizar. Por ejemplo, si tú colocas la temporalidad de 3 minutos, que es donde tengo el puntero, creo que se está viendo, Sí. ¿sí? La vela para la apertura y para el cierre, para que salga la otra vela, va a demorar 3 minutos. Ujú. Cuando colocamos 15 minutos, igualmente, en la apertura de la vela hasta el cierre, la vela va a demorar 15 minutos fluctuando, o sea, 15 minutos para abre y para cerrar demora 15 minutos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo bien gráfico. En ese momento tenemos el euro dólar en una posible venta, pero vamos a poner las velas del color correspondiente, ¿vale? Vamos a ponerlas del color correspondiente para que no te enredes. Entonces, acá tenemos, vamos a poner vela alcista y vela bajista, vela roja y vela verde. Listo. Entonces, esta vela, vamos a poner otro gráfico que esté limpio. Esta vela acabó de abrir. En 3 segundos sale la otra. ¿Por qué? Porque estamos en temporalidad de 1 minuto. Aquí salió la otra. Ahí sale la otra. Esta vela que sale aquí tiene 50 segundos o 1 minuto para abrir y cerrar. Y ahí depende si gana la oferta o la demanda. Hola, Entonces demanda. vamos a esperar el minuto. Quedan 40 segundos. ¿Dónde veo los segundos? Los veo acá, míralos acá, acá. Sí. Acá veo los segundos, cuánto va a demorar la vela. Entonces, si la vela termina por encima, es una vela de demanda, la demanda está ganando. Si es una vela roja, pues la oferta está ganando. Entonces ahí vamos a ver.
Cuando pase un minuto, esta vela se va a cerrar y va a saltar a la otra vela. ¿Por qué? Porque es una temporalidad de un minuto. Si nosotros tenemos velas de 3 minutos, el movimiento cambia. Mira, el movimiento cambia. Acá hay varias velas rojas, pero cuando nos pasamos a mayor temporalidad, las velas rojas se desaparecen. ¿Por Sí. qué? Porque cada vela que cierre y abre, por ejemplo, ahí abre otra nueva de 3 minutos, la vela para cerrar, para abrir y cerrar demora 3 minutos. Y así sucesivamente con las otras temporalidades. ¿Cuántas temporalidades nosotros tenemos? Tenemos temporalidad hasta de un año. ¿Eso qué quiere decir? Que esta vela que tenemos acá demora un año para cerrarse. ¿Cuánto falta para el año? Para terminarse el año. Faltan 8 meses acá y 2 días. 8 meses y 2 días. O sea que en 8 meses y 2 días, esta vela cierra y sale otra la del nuevo año. Igualmente, una vela semanal. Por ejemplo, acabó de abrir la semana, pero acá faltan 3 días y 21 horas, o sea, casi 4 días. ¿Por qué? Porque el mercado cierra el viernes a A las las 5. 5. Entonces, cuando llegue a los 3 días y las 21 horas, esta vela se cierra y sale otra vela semanal. Igualmente en el día. A esta vela le quedan 20 horas con 31 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú sabes que el mercado apertura la vela ahorita como a las 5, ahorita cuando cambia de día. Y ya lleva 3 horas y media abierta esta vela. Lleva 3 horas y media abierta esta vela. Entonces, cuando cumpla las 24 horas, salta a la otra vela, A la otra vela. ¿cierto? Entonces, esas son las temporalidades dentro de las velas japonesas. Hay otro tipo de velas, que el cual, ese tipo de velas, no la vamos a usar. Por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a tener velas de barras. Estas velas no las vamos a usar. Estas barras no las vamos a usar. Casi no las vamos a usar. No, ni casi, eso no lo vamos a usar. También, por ejemplo, hay velas huecas, pero esto es como si fueran las velas japonesas, igual. Mm, Hay velas de volumen. Bueno, que esto sí se necesita tener el premium. Hay gráfico lineal que parece un electrocardiograma. También tenemos ese, pero acá es un poco más complicado. Hay sí, gente ese como más que, difícil. sí, hay gente que analiza acá. Hay gente que se basa de puntos como de pronto este key level que hay aquí, cosas así, se basan en estos puntos, papá, todo eso. Pero es un poco complicado. También hay este tipo de gráfico que son, bueno, es prácticamente el mismo. Este gráfico. Que es Parecen totalmente edificios. todo raro, parece como que, ah, parece un edificio, mira Edificios así. El Empire State, míralo aquí. También tenemos área, es un gráfico de línea, pero le sale la sombra por debajo. Ujú. También tenemos área, esto que parece un RCI, parece como unas bandas de Bollinger, parece un indicador técnico, uy, literalmente eso qué es. Línea de referencia, bueno, es la mismo gráfico lineal, pero te muestra en base a la línea donde esté, así cuando uno mueve el gráfico, ¿vale? Bueno, Ya. literal es como irrelevante eso que cambie de color a lo rojo verde. Columnas. Hay este gráfico que es como un gráfico de volumen que muestra la fuerza relativa también, pero eso no lo vamos a usar. Mínimo y máximo. Esto también parece velas ahí todas raras ahí. Diablos. Velas en Kinachi. Velas en Kinachi también. Hay traders que operan en estas velas en Kinachi que también ofrecen un movimiento también bueno del mercado, pero yo tampoco las uso casi. Las velas Renko que parecen un índice sintético. Ujú. Parece un índice sintético. Hay diferentes, hay mucho. Aquí ruptura de líneas, también parece un índice sintético. Esto, uy, no sé qué es eso, parece como una culebrita esa del 1100. Eh, Esto que parece un tricky. Y tenemos rangos también,
Bueno, eso literal, eso no lo vamos a usar. Esos gráficos no son irrelevantes. Porque por lo menos yo no los uso. Si hay un trader que los use, bueno, lo felicito porque yo no entiendo es nada ya.